idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Como siempre, cada episodio nos acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Perla? Muy buenas tardes, noches, días para las personas que nos escuchan. Hoy vamos a tratar un tema que a mí se me hace muy interesante porque les vamos a dar tips para poder pronunciar mejor. Vamos a hablar de la pronunciación y la necesidad de que si quieres avanzar en el idioma español puedas pronunciar correctamente. Así es, queridos escuchas. Ahora, estos consejos, estos tips que vamos a darles vienen desde tres perspectivas de experiencia. 1, les vamos a decir como nativos. 1, 2, como maestros que ya tenemos un tiempo bastante, no muy largo, pero suficiente como para entender las dificultades y crear consejos y técnicas. Y 3, por supuesto, como locutores y especialistas en pronunciación y gramática, en este caso Alberto, ¿sí? Así que por favor pongan todos muchísima atención porque este episodio probablemente va a estar largo, pero va a estar lleno de cosas muy importantes que ustedes deben saber si realmente quieren aprender o avanzar en su idioma de español, en su aprendizaje. Y para esto, al final del episodio, les vamos a dar unos cuantos consejos extras que son como técnicas ya verificadas para lograr sonidos como la R o la Y o la Y, que yo sé que les cuesta muchísimo trabajo. Y esto va a ayudar a reforzar todo el contenido de este episodio, así que no te pierdas ni un solo minuto hasta el final. Bien, ¿por qué deberíamos hablar correctamente a la hora de pronunciar? Bueno, primero, comprensión y claridad. Es complicadísimo de veras a veces entender a una persona que no pronuncia bien porque no sabemos en realidad qué quiere decir. Y vámonos fuera de la gramática, vámonos fuera de todo eso, porque puedes crear tu frase, puedes crear tu oración correctamente, pero si tu pronunciación no es correcta, podemos quedarnos con cara de ¿qué fue lo que dijo? Por ejemplo, Perla tiene aquí un ejemplo. Miren, esto es desde la perspectiva de un nativo. Esto no solamente se trata de si tú estás estudiando español. Si tú eres un nativo, escuchas este episodio o te vamos a dar esta perspectiva, déjenme decirles que Alberto y prácticamente cada mexicano en este país, ¿sí? O cada hispanohablante se ha topado de frente con una persona a la que por más que lo escucha y más atención que le pone, es que simplemente no entiende lo que está diciendo. Yo le he contado a muchos de mis estudiantes la historia del mercado, ¿no? Voy a un mercado y entonces llego, están 2 personas atendiendo. No, pues ¿cuánto va a ser de mi fruta? No, pues tanto, ¿no? Me dicen 100 pesos. Y entonces la señora le dice algo al chavo que está a un lado y le dice algo así como... Y él contesta algo como... Y cuando yo los miré fue como... ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Sí. Esto no es una cosa de que si aprendes o no español, de que si eres un extranjero o no le entiendes al acento. No. Esto es de que estas 2 personas es que no pronuncian bien y su acento no les ayuda demasiado. Así que estos son consejos para nativos y no nativos del español. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando te relajas demasiado, cuando tú ya no te quieres comunicar de una manera
¿cómo se puede decir? Como muy clara y específica. Y ya empiezas a hablar con muchos vicios de lenguaje que a veces tampoco puede entenderte un nativo. Un nativo a otro nativo no lo puede entender si la persona está muy relajada. Pero eso incluso cuando nosotros queremos entender a las personas, no los comparamos con los extranjeros, como hablan los extranjeros, simplemente son acentos que a nosotros se nos dificulta mucho entender. Un acento muy familiar, muy personal, muy de cuates. Muy flojo, diría yo, como muy perezoso. Y no solamente acento, sino como la fluidez, la pereza de abrir la boca. Sí. Como cuando estás dormido. Déjame dormir. Fíjate, aquí voy a decir algo de una manera relajada, de alguien somnoliento, que no habla con claridad, pero sí me va a entender. Por ejemplo, quien vive conmigo, ahorita en este caso Perla, por ejemplo, yo le puedo decir, deja de dormir otro rato porque estoy cansado. Exacto. ¿Sí? Dije, déjame dormir otro rato porque estoy cansado, pero mi pronunciación fue tan defectuosa que probablemente mi vecino no me hubiera entendido. Exacto, así es. Ahora, esto desde la perspectiva de maestro, ¿sí? Es importante. Porque nosotros como maestros y tú como estudiante necesitas encontrar una persona que te comprenda, pero si tu acento, si tu pronunciación está muy, pero muy mal, ¿sí? O que no está nada trabajado, vas a complicar la tarea del profesor que te está ayudando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a tener que escribir mucho y se va a romper un poquito esa fluidez de ayudarte y tú como estudiante te vas a frustrar mucho. Y no se trata de, Perla, yo tengo un acento muy marcado porque soy de un lugar muy lejos de aquí, ¿no? No quiero decir países porque es complicado, pero definitivamente, si tú pones mucho empeño, mucho esfuerzo de tu parte y mejoras un poco tu pronunciación, te vas a dar cuenta que la persona que está enfrente de ti te puede ayudar mucho más. Así que pronunciar correctamente como estudiante es una gran ventaja. Sí, te va a abrir las puertas además con los nativos. Para empezar te van a mirar con más respeto y con más cariño, más afecto. ¿Por qué? Porque estás haciendo un esfuerzo por hablar el idioma que se habla ahí de manera nativa. Y por otro lado van a decir, es una persona que se esfuerza en hacer las cosas bien y te ganas el respeto de la gente. Aunque no lo parezca, sí te ganas el respeto de la gente. Así es. Ahora, por ejemplo, vas a transmitir ideas con mucha claridad, ¿ok? Vamos a suponer que no logras el acento perfecto, que no logras quitarte tu acento y que tu pronunciación es un poco difícil por el lugar de donde vienes, ¿ok? Pero si tú te empeñas mucho en mejorar tu pronunciación, ¿sí? Vas a poder transmitir la idea correcta y si te equivocas, por ejemplo, en verbos, el contexto te puede ayudar muchísimo. Y si tú tratas de explicar, no, es que no quería decir esto, quería decir aquello, entonces si tú pronuncias bien, la persona va a ser mucho más fácil que comprenda lo que tú quieres decir. También debemos tomar en cuenta que ¿por qué debes pronunciar bien? Porque se te abren oportunidades laborales, ¿sí? Y vas a demostrar un profesionalismo y ahí no tengo mucho que contarte. Pues una oportunidad laboral se la van a dar a aquella persona que mejor maneje el lenguaje si es que eres un extranjero que vienes a México. Ahora, no significa que tengas que ser un nativo. Significa que, por ejemplo, si tú te has esforzado lo suficiente para sacar bien tus vocales, para pronunciar lo mejor posible, significa para un jefe o para una empresa que tienes la condición de compromiso, ¿sí? De comprometerte, ok, esta persona, su idioma nativo no es el español, pero está pronunciando lo mejor que puede, esta persona está haciendo mucho más y va a dar mucho más para mi empresa. Son mensajes subliminales, queridos. Ahora bien, yo he escuchado a muchos alumnos que me dicen, uno de sus principales, pensamientos es, quiero hablar con fluidez, ¿sí? Señores, ¿quieren hablar con fluidez y tener confianza a la hora de hablar? Pronuncien bien, porque déjenme decirles que la gramática, las estructuras, todo se va a dar
poco a poco. Pero si ustedes tienen una buena pronunciación desde el inicio, créanme que aunque no armen estructuras buenas, aunque no lo hagan correctamente sus oraciones, si ustedes hablan con claridad, las personas por contexto los va a entender. Así es. Ahora, damos pasos de bebés, pero en realidad no son de bebés, son de grandes gigantes. La pronunciación es fundamental para sentir confianza. Si tú te crees incapaz o te sabes incapaz de pronunciar la palabra casa de manera clara y no puedes y te frustras y no lo intentas, ¿sí? Te vas a sentir con esa sensación de que ni siquiera la palabra más sencilla como la palabra casa puedes pronunciar. ¿Y qué mal empezar tu español diciendo, no puedo pronunciar la palabra casa? ¿Qué esperanzas tengo de aprender los verbos? ¿Sí me explico? O sea, yo sé que pasan esos diálogos internos, pero si tú aprendes a pronunciar la palabra casa y luego la palabra paraguas y luego la palabra carretera, la palabra época para hablar de la E, casa para hablar de la A, época para hablar de la E, isla para hablar la I, oso para hablar la O, uno para decir la U, y haz de cuenta ahorita lo que te acabo de decir, estas vocales, puedes practicarlas hasta que te salga muy parecido a lo que acabo de decir, A, E, I, O, U. Así Una es. de las ventajas del español es que las 5 vocales que tenemos son 5 diferentes sonidos y son sonidos únicos. La A nunca se va a escuchar como una combinación de la A con la O, ni como una U en determinados contextos. No, la A siempre va a ser A. La E siempre va a ser E. Y entonces las vocales señores, quieren empezar a pronunciar, quieren subir su pronunciación un 80% de claridad, pronuncien las vocales. Las vocales, créanme, si ustedes aprenden a pronunciar bien las 5 vocales que tiene el español, ustedes van a dar un brinco muy grande. Recuerden esto, solamente tiene un sonido cada vocal. Se llaman sonidos puros. Y la idea de los sonidos puros es exactamente eso, que solamente es un sonido. Ahora, ¿qué pasa? Esto es muy importante. Alberto, ¿cuántos años tarda un niño en el kinder en aprender y memorizar las vocales? En un kinder, pues no es mucho realmente, ¿eh? Realmente no es mucho, porque como son sonidos puros y son 5, oye, Victoria creo que al año ya las pronunciaba perfectamente. Sí, pero Victoria es... Sí, pero ¿a qué me refiero? Que los niños empiezan con las vocales. Siempre. Y nosotros les decimos siempre. A ver, di, A, E, I, O, U. Siempre por las vocales. Entonces el niño mete su esfuerzo inicial en pronunciar las vocales. Y ya cuando empieza a meter las consonantes o las otras letras, nosotros por contexto entendemos a ese niño porque las vocales van bien pronunciadas. Y si le sirve a un niño de 2 años, le sirve a un extranjero de la edad que sea. Exacto, por supuesto. Y no te vas a tardar mucho tiempo en aprender vocales. Y esto no tiene nada que ver con, pero es que ustedes tienen a los nativos a un lado. No, damas y caballeros, no. Estas son justificaciones, perdón, pero los quiero, pero no. ¿Sí? No. Ustedes tienen la oportunidad de escuchar A, E, I, O, U tantas veces como ustedes quieran y repetir las mismas veces A, E, I, O, U. Créanme, es cuestión de que si lo hacen con mucha disciplina, un par de horas al día, ¿sí? Lo van a lograr en una semana. Sí, en una semana van a brincar absolutamente en la pronunciación por las 5 vocales. Exacto. Yo pudiera decir todo flojo, pero si las vocales las digo correctamente, me entienden. Así es. Ahora, déjenme decirles algo respecto a la confianza y la fluidez. No existe una sin la otra,
Pero en realidad no existe fluidez sin confianza. Y no hay confianza si no das un pequeño paso con el que te sientas muy, pero muy seguro. Las personas que nos están escuchando en este nivel de este podcast ya tienen un nivel bastante aceptable para una conversación o para comprender muy bien, ¿sí? Pero me he topado con muchos de ustedes que ya llegan a clases con nosotros y que dicen, oh Perla, oh Alberto, es que no tengo confianza. Y para mí es como, ¿cómo comprendes nuestro podcast y no tienes confianza para hablar? Pero lo que pasa es que no se atreven a dar pequeños pasitos, no se aplauden, no se abrazan a ustedes mismos cuando dan un pequeño paso, ¿ok? No hay confianza, no hay fluidez, perdón. No hay fluidez si no hay confianza. Y si quieres una fuente de confianza que nunca, pero nunca va a fallar, es la pronunciación correcta de las vocales, ¿ok? Sí, es mágico. Realmente aprende a pronunciar vocales, las 5 vocales del español, y lo demás te va a venir muy flojo. De hecho, quiero entrar con las consonantes, ahorita que ya dejé en claro las vocales. Por ejemplo, las consonantes que tenemos nosotros no tienen muchos sonidos, casi todos son puros también, a excepción de algunas consonantes, dependiendo de en qué lo vayas a utilizar. Por ejemplo, la B. La B, si tú la dices al principio, va a sonar dura, como Benito, B. Basura. Benito, basura. Pero si la B va en medio de la palabra, suena muy suave, como suave, justamente, como envase. Envase. Ahora, esto es importante para aquellos estudiantes a los que han tomado clases conmigo y yo soy muy estricta y les digo, dale fuerza a la B y la B es muy fuerte. Es porque la mayoría de ustedes toman una B como una F, ¿sí? Y dicen F en lugar de B, en lugar de F, porque el idioma que ustedes hablan en inglés tiene 2 sonidos. Pero al momento de darle fluidez de manera natural, ¿sí? Ustedes mismos van a sentir la inercia de hacer esa B más suave cuando esté en medio. Por eso son sonidos naturales, ¿ok? Entonces recuerden, la B al principio es una B fuerte. Ahora bien, la B la pueden hacer perfectamente con los labios, cerrando los labios. Benito, suave. Se le llama B labial. Antes estaba la B labiodental, que ahora ya no se pronuncia como tal, pero ustedes tienen esa B labiodental, donde la B la hacen con el labio superior y los dientes. Los dientes inferiores. Entonces ustedes dicen como, no sé una palabra. Sí, por ejemplo, ustedes quieren la palabra virtud y en lugar de decir virtud, ustedes dicen virtud. Ajá. ¿Sí? Entonces, es ese tipo de pronunciación. Ahorita platícanos, por ejemplo, de la G, Perla. La G es un sonido. La G es especial porque la G suena de 2 maneras, tiene 2 sonidos. Es una G como y una G como g, ¿ok? ¿Cómo identificar estos 2 sonidos? En el inglés es más fácil porque la G fuerte es como H. Por ejemplo, como ustedes tienen las palabras, no recuerdo en inglés en este momento, pero tienen las entradas de H como, ¿ok? Entonces, como high, por ejemplo, ustedes no dicen o i, dicen high y es un high, ¿ok? Entonces la G suena un poquito como eso, pero un poquito más fuerte, como por ejemplo jefa. ¿Sí? O girasol. Bueno, jefa es J, Jefa es J, pero suena igual. Sí, la G y la J suenan igual cuando son fuertes. Ahora, este sonido de que es fuerte solamente funciona con la E y con la I, ¿ok? Entonces decimos, por ejemplo, geranio, gelatina, girasol, gendarme. Sí, sí, son G. Entonces, ahora, el segundo sonido es con la A, con la O y con la U, que es un sonido muy suave como gato.
como gol, como gol o como Guzmán. Y es un sonido que se parece muchísimo a la palabra en inglés que es la palabra guess. ¿Okay? Ahora, si quieren darle ese sonido a la G, quitando el sonido fuerte para traducirlo a un sonido suave, cuando va una I o una E, solamente tienen que poner una U en medio que no se pronuncia. Y entonces, por ejemplo, es G o Gui. No es Gue ni Gui, es G y Gui. Exacto. Por ejemplo, como la palabra guerra. ¿Sí? Es una G-U-E. Y solamente así puedes decir guerra. O guisado. Exacto. G-U-I, guisado. ¿Ok? Es muy importante que aprendan esto. La idea no es propiamente mostrarles aquí, damos ejemplos, no es mostrarles cómo se pronuncia, porque para poder hacer eso tendrían ustedes que ver también, ¿no? No nada más escuchar. Exacto. Pero bueno, esto fue para hablar, por ejemplo, de los vocales y las consonantes. Y, por ejemplo, vámonos a otro tema de la pronunciación que se le conoce como dígrafos y trígrafos. Son combinaciones de letras. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de guisado, son 3 letras que hacen un sonido de 2, gui. Gui. Sí, guerra. Es un sonido único, gui. Sí, esos son los trígrafos. Pero bueno, esto es nada más para darles el conocimiento de eso. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay unas letras que son la Y o la Y y la doble L, ¿sí? Que son letras que normalmente mis estudiantes tienen muchos problemas con esto. Y es que hacen sonidos como I, como E, o no lo hacen, o como una J y en realidad no la tiene. Los sonidos para esto es como la letra J en la palabra jeans, ¿ok? Es jeans, ¿ok? Es fuerte, es J, es como giraffe, es como jeans. Entonces, por ejemplo, una palabra con la letra Y es yema, es esa parte amarilla del huevo, ¿ok? Yema. Y se dice yema. O una palabra con doble L que se escucha igual, que es llave. Ajá, llave o lluvia, por ejemplo. Oh, Perla, aquí el clima está lloviendo. Está lluvioso. El clima está lluvioso, ¿sí? O Matilda lleva las llaves en medio de la lluvia. Estas 3 letras con G son doble L o L, ¿sí? Ajá, doble L o también la famosa Y, que muchos lo conocen como Y o muchos lo conocen como Y, también se pronuncia igual. Entonces, esto es como que una especie de... No pretendemos enseñarles la pronunciación de esta manera, ¿verdad? Porque es muy difícil. Sí, pero hay que profundizar un poco. Ya hablamos de gramática, hablamos de masculino y femenino. La pronunciación es básica e importante. Entonces no les vamos a dar la guía extendida, pero sí es importante que conozcan estos puntos. Por ejemplo, algo que choca mucho con el español de España y que muchas veces se confunden es con la famosa S, la C y la Z. Uh-huh. En México, la S, la C y la Z se pronuncian igual, como si fueran S. Entonces yo puedo decir zapato, que se escribe con Z, pero se pronuncia como si fuera S. Zapato, ¿sí? Puedo decir sol, que se escribe con S y se pronuncia como tal, sol. O puedo decir cielo, y se escribe con C, pero se pronuncia como S, cielo. Eso es muy diferente al español de España, donde la C y la Z tienen una pronunciación muy distinta. Aquí la C, la S y la Z se pronuncian exactamente como si fuera una S. Ahora, esa C que dice Alberto solamente aplica en la CE y en la CI. Se pronuncian como S. Si la letra C está junto a la A, la O o la U, tiene la misma regla que la letra G. Es K, KO y Q.
¿Ok? Entonces, estas reglas después las van a ver en un libro y van a ser más fáciles, pero es muy importante que sepan, por ejemplo, que en el español de México específicamente, las s, estos sonidos de s, se pronuncian exactamente igual en S, CE, CI y Z. Ahora, el darles este tipo de tips es para que justamente, como dice Perla, cuando agarren un libro o cuando escuchen a algún otro profesor o alguna otra palabra, puedan recordar esto que les estamos diciendo y también puedan escuchar. Algo que se dificulta un poco y que no existe ni siquiera en los teclados ingleses es la ñ, la famosa ñ, la N que tiene arriba un palito que lo convierte en ñ. Según lo más cercano que puede por ejemplo, una persona de habla inglesa acercarse a la ñ, dice que es la palabra onion. Ajá, es onion. Es esa sensación de N-I-O, ¿sí? N-I-O, N-I-O. Tiene ese, cuando lo pronuncias muy rápido y cuando lo pronuncias con flojera, tiene la sensación de la ñ. O cuando lo pronuncias con más fuerza, es como onion. De hecho, si yo digo onion y onion, la diferencia es muy pequeña. Entonces pueden pensar como, oh, es onion, ¿sí? Y ustedes hagan esa cara así como fuchi, ¿sí? Y suena más rápido. Arruguen la nariz y se va a salir más fácil. Ajá, sí, como enojados, como... Como haciendo un berrinche. Entonces es la pronunciación de la ñ. Bueno, entonces a ver, Perla, ¿tienes algo más que...? Sí, yo me gustaría que les explicaras lo de la letra Q para que yo les explicara un poco sobre la letra R, porque la letra Q es un problema para muchos estudiantes. En inglés tiene un sonido propio la Q, la U y la otra letra. Por ejemplo, dicen quest, ¿sí? Dicen question. Nosotros pronunciaríamos question. Sí, la Q solamente puede utilizarse de dos maneras. Una Q, una U y una E se pronuncia que, como si fuera una K, que. Una Q, una U y una I se pronuncia ki, como si fuera una K y una I. Que y ki. Nada más para eso sirven las Qs. No tienen otro sonido, es el único sonido de la Q. Y les repito, se tienen que juntar esas letras, esas tres letras. Por ejemplo, cuando decimos por qué, estamos diciendo por, una Q, una U y una E que dice por qué. Exacto, así es. Este es muy fácil, pero se dificulta mucho a la hora de hablar porque le queremos poner este sonido de QU y hacen question, entonces dicen queso. Me ha pasado muchas veces que me dicen, oh, es que quiero un poco de queso, y en mi mente es como, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque no le están dando el sonido correcto. El sonido de la Q en español es K, como K, ¿ok? Y ahora vamos a ir con el némesis de todos los estudiantes angloparlantes, francoparlantes y otro tipo de parlantes, ¿sí? Que son nuestra amadísima letra R, ¿ok? Como dato, ojo, la letra R es la última letra que los nativos del español aprenden a pronunciar. No es su culpa. Yo conozco niños de 9 años que todavía no pueden pronunciar la letra R. Yo conozco adultos que nunca pudieron pronunciar la R. Bueno, sí, también. Que dice, por ejemplo, en vez de decir carro, dicen carro. Ajá, dicen carro. Porque es mucho más sencillo pronunciar la R suave, inglesa, sí, que la R de aquí. Y les estamos hablando que no son de hablantes extranjeros, no, nativos. de aquí nativos. Entonces, sí se tiene que poner un especial esfuerzo. Por ejemplo, Victoria, nuestra hija, se frustró muchos meses porque no le salía la famosa R. Entonces ella decía, carro. Carro. Entonces no podía hasta que lo dijo así. Carro. Pero cuando le salió la R fue cuando estaba pronunciando, ya llevaba meses pronunciando. Sí, además en nuestro caso Victoria pronunció la R muy, muy pequeña, pero nosotros somos muy estrictos con la pronunciación de Victoria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes el estímulo correcto, en este caso, los hablantes de otros idiomas que no
tienen letras R en sus abecedarios, ¿sí? Pues si no tienen el estímulo, no van a poder ensayarlo. ¿Cómo generar el estímulo? Escuchen frases en español, escuchen canciones en español, lean en español, escuchen películas en español para que su oído se adapte a la pronunciación. Su misma mente va a posicionar la lengua en el lugar correcto para poder imitarlo. Nuestro cerebro es muy inteligente y la imitación es la manera en la que nosotros evolucionamos. Confíen en su cerebro. 1, 2. Yo tengo varios estudiantes, por lo menos 5 estudiantes que son fonólogos, que son especialistas en lenguaje, que dan terapia de lenguaje y que pronuncian bien la letra R, pero tardaron aproximadamente, según ellos, entre 3 y 5 años en pronunciar bien esta letra. Cuando yo les pregunté por qué, me dijeron que es que simplemente no existe en su idioma y como no lo hablan diario, no pueden reproducir esta letra. Al final del episodio, que ya casi terminamos, les voy a dar un tip que me dio una fonóloga, un especialista en sonido, para practicar y sacar la letra R. Va a necesitar mucha disciplina de su parte, pero ya pude comprobarlo con 2 de mis estudiantes que se disciplinaron muchísimo y en 6 meses lograron sacar la letra R. Ok, para alejarnos tantito ya de las letras, voy a compartir otro tip donde deben poner atención porque su pronunciación va a subir mucho de nivel. En el español, no sé si en algunos otros lenguajes, pero en el español hay algo que llamamos golpe de voz y el golpe de voz es muy fuerte, es muy notorio. Y los golpes de voz se dan en prácticamente todas las palabras. Hay unas palabras que se llaman átonas, que se supone que no tienen golpe de voz y que significan una cosa. Y cuando le das el golpe de voz significa otra. Entonces, mucho ojo, para eso son los acentos, las tildes, ¿sí? Para que el golpe de voz vaya en el lugar correcto. Se escribe igual, pero se pronuncia de 3 maneras distintas y significa 3 cosas distintas. La siguiente palabra, término. Ahí puse el golpe de voz en la primera sílaba. Término. Termino. Ahí puse el golpe de voz en la segunda sílaba. Termino. Y el último, terminó. Ahí puse el golpe de voz en la tercera sílaba. Término, termino y terminó son 3 palabras completamente distintas, pero que el golpe de voz está en el lugar adecuado. Señores, mucho ojo con el golpe de voz, porque el golpe de voz puede cambiar completamente una oración y puede meter en algún problema que no se busca. Exacto. Yo les he mencionado esto muchas veces y Alberto y yo lo hemos mencionado muchísima cantidad de veces en nuestros episodios, casi siempre en medio de algo muy importante. Los acentos de voz los golpes de voz no solamente funcionan para las palabras y la fluidez, también funcionan para la intención y también sirven cuando vas a decir algún tipo de palabra coloquial. Si no le das la intención y el golpe de voz correcto, podrías meterte en muchos problemas, ¿ok? Entonces, los acentos, le decía a Alberto que discutíamos sobre esto, ¿no? Que son más fáciles de ver y de notar porque los estás leyendo. Y cuando los lees, tu memoria genera una fotografía, una instantánea, donde encuentra letra por letra y un acento. Y de manera natural coloca el golpe de voz en ese acento, ¿ok? Pero cuando no hay un acento en una palabra, lo que tienes que hacer es escuchar esa misma palabra muchas veces para ver en qué sílaba o en qué letra lleva el golpe de voz. Por ejemplo, Alberto dijo ahorita la palabra termino, ¿sí? Termino no lleva acento, ¿ok? No lleva. ¿Cómo sabes que así se dice termino? Porque lo repites y lo repites. Sí, en el caso de la cuestión práctica. Pero si tú quisieras, estás leyendo un texto y en ese texto
nadie te dice cómo se pronuncia. Tú, si estudias las reglas de los acentos, tú vas a saber perfectamente cómo se pronuncia una palabra, aunque nunca la hayas escuchado. Eso es algo que debes tener en cuenta. El golpe de voz es muy, muy, muy importante para dar a entender lo que se quiere dar a entender. Y esto me lleva al siguiente tip, que es practica y grábate. Por ejemplo, ahorita que dije termino y terminó, tú podrías agarrar la grabadora y decir, vamos a dar los golpes de voz donde van. Termino y terminó. Y entonces cuando tú domines eso y cuando tú puedas entender perfectamente y puedas sentir el golpe de voz, en ese momento estás creciendo mucho tu español. Exacto, así es, queridos escuchas. En realidad es que no es tan grande. Este episodio es largo porque hay muchas cosas de la pronunciación que son importantes. Pero si lo escuchas con mucha atención, te vas a dar cuenta que en cada minuto que Alberto y yo hablamos tenemos una joya de sabiduría. Además, ¿cómo puedes hacer esto bien del golpe de voz? Pues simplemente parte tu palabra en sílabas. Las sílabas las partes, por ejemplo, ferrocarril, que no lo puedo pronunciar bien porque tengo aquí una prótesis en mis dientes, pero... La palabra ferrocarril. Lleva unos, ¿cómo se llama? Unas sílabas que serían... Ferrocarril. Ahora, para silabear es muy fácil. En inglés se silabea distinto, ¿sí? Pero en español es muy fácil. Si algo empieza, por ejemplo, con una consonante y hay una vocal o dos vocales y después otra consonante, ahí es donde se separa la sílaba. Entonces tienes una consonante más una vocal, espacio. Consonante más vocal, espacio. ¿Sí? Y así es como se separan las sílabas. No funciona en absolutamente todos los casos porque depende, hay algunas cosas gramaticales, pero, por ejemplo, la palabra ferrocarril, ¿sí? Empezamos con fe, que es FE, espacio, ro, que en este caso son dos R's y una O, K, que es CA, ril, ¿sí? Que es RIL. Entonces, ferrocarril. Cuando tú partes en sílabas todo, sabes dónde va el golpe de voz. ¿En qué sílaba va el golpe de voz? En el ril. Ril, así es. Ferrocarril. Y cuando lo hablas es ferrocarril. Por ejemplo, la palabra carro, el golpe de voz va en la palabra K. Porque dilo en la última. Carro. No significa nada. No significa nada. Sí, entonces debes decir carro. Y ya después, si definitivamente es que nunca has escuchado esa palabra y no tienes la menor idea de cómo se escribe, Google Translate tiene una bocina, ¿sí? Colócalo en Google Translate y escucha cómo lo pronuncia. Ok, para esto también te va a servir mucho trabajar con un tutor nativo, que es lo que nosotros hacemos en italki. Nosotros corregimos ese tipo de imperfecciones, les enseñamos a pronunciar y les enseñamos el golpe de voz. Y cuando, por ejemplo, estamos en una plática y de repente nuestro estudiante, en vez de decir ferrocarril, dice ferrocarril, entonces sabes que no, hay que poner el golpe de voz aquí. Uh-huh. Y entonces así podemos ayudarlos también. Por ejemplo, algo que es muy importante es practicar la lectura en voz alta. Por favor, lean en voz alta y si pueden, grábense. Y se van a dar cuenta cuando repitan ustedes esa grabación qué tan cerca o lejos están de la buena pronunciación. Exacto. Ahora, queridos escuchas, ya que estuvimos hablando de todo esto, es buen momento para cerrar y para darles un par de tips para pronunciar y hacer ejercicios mejor. ¿Ok? Además de especialmente escuchar a un nativo hablar con fluidez, también podemos hacer escuchar y repetir. ¿Ok? Hay algo en inglés que se llama comprehensible input. ¿Ok? Esto significa, aquí es un concepto como de comprensión activa. ¿Ok? Que significa que tú vas a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y vas a entrar todo lo que puedas de español para que por contexto, por gestos, por entonación, le des un significado a lo que está diciendo. Y luego, la manera más
adecuada de hacer esto es con subtítulos en una película, dependiendo de tu nivel de español, o con un audiolibro, leyendo tu libro y escuchando lo que está leyendo esta persona, ¿ok? Entonces, escucha, escucha y escucha. Y luego repite, ¿ok? Entonces, si Alberto dice ferrocarril, tú vas a decir ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril. Y le vas a poner pausa al podcast y vas a decir, hola amigos, ¿cómo están? Porque Perla dice, hola amigos. Entonces, sí, la idea es que repitas y repitas. Escuchar y repetir es la única manera en la que una persona aprende a hablar, no importa el idioma del que hables. Luego, ya como número 2, ¿ok? Hay algo que se llama pares mínimos, que nosotros en pronunciación le llamamos un tú, ¿sí? Un tú por tú. ¿Qué es un tú por tú? Es cuando tú tomas una palabra que se parece a otra palabra que cambia en un sonido, ¿sí? O en una letra, obviamente si cambia en una letra, en un sonido, y tú haces la distinción, la diferencia entre uno y otro, por eso se llama un tú por tú, ¿ok? Es una expresión, después Alberto les va a explicar, es una pelea, ¿sí? Entonces hagan un tú por tú, por ejemplo está la palabra paso y la palabra pato, ¿sí? La palabra paso de pasar y la palabra pato de patito, pues de animal, de duck, como se diga. Entonces, ¿sí? Ustedes dicen, esto es pato y esto es paso, esto es pato y esto es paso, ¿ok? Hacen un tú por tú, es un excelente ejercicio, ¿ok? Luego hay ejercicios que yo siempre les digo a mis estudiantes, que son ejercicios de sombra, síguelo. Los que decía en este momento, repite tu película favorita, tu canción favorita, tu podcast favorito, que es Aprende México. Y vas a repetir y vas a decirlo al mismo tiempo, con la misma entonación, de la misma manera en la que lo está diciendo Perla o Alberto. Y vas a tratar de empezar igual y terminar igual. Y te vas a dar cuenta que de repente vas a adoptar la pronunciación. Ahora, puedes tener confianza, ¿ok? Porque Alberto y yo tenemos un español muy neutro y me jacto, presumo que tenemos una excelente pronunciación. Estás en un lugar seguro para hacer un shadowing o una sombra de pronunciación. Y ya por último, ¿sí? Les voy a dar el tip más querido de todo el podcast. ¿Cómo sacar la letra R? Una fonóloga, una estudiante de los sonidos del inglés, me dijo que tardó muchos años en encontrar la técnica, pero hay una serie de palabras en inglés que si las repites muy rápido y con frecuencia, luego suenan a la letra R. Estas palabras son beat, it, ¿ok? Así, B-I-T, espacio, I-T, espacio, I-T. Lo voy a poner en el título del podcast como beat it, ¿ok? Bien. Suena beat it, ¿ok? Y está bien. Pero cuando suena rápido, flojo y mal, suena beat it, 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 ¿ok? Así es como se transforma. Perla, pero tú lo dices bien. Pues sí, yo soy nativa. Entonces, por favor, paciencia. Pero yo escuché esto y se lo dije a varios estudiantes. Y me siento muy orgullosa porque cuando les di este tip que me dio otra estudiante, Sara, muchas gracias si estás escuchando este episodio, mis estudiantes lograron decir la letra R, ¿ok? Entonces repetimos. Beat it, 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 ¿ok? Y ya por último, la palabra de jeans. Esto es muy fácil. Digan jeans. Y vamos a decir, por ejemplo, la palabra lluvia, ¿ok? Lluvia, que es como rain. La palabra lluvia es jeans y luego dices you y luego dices jeans y luego dices junes, lluvia. ¿Ok? Queridos escuchas,
yo sé que este episodio estuvo genial, así que yo creo que ya nos despedimos, Alberto. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí. Esto que acabamos de decir no es que seamos la última paleta del desierto o, sí que, somos. o que tengamos conocimientos extraordinarios que nadie más tiene. No, lo que pasa es que han sido pruebas y error con nosotros, con nuestros hijos, con los alumnos, con los amigos en la calle, que algunas personas, por ejemplo, cuando hablas muy rápido, la palabra también no suena tan bien, se oye también. Sí, suena también. Ajá, se oye también esto, no dices también esto. O sea, si eres un locutor que estás hablando completamente concentrado en lo que estás diciendo, sí puedes decir, esto también es cierto, pero cuando estás hablando rápido en la calle dices, esto también es cierto, y se oye así, como si dijeras también. Uh-huh. Entonces, esto lo hemos comprobado de muchos lugares, y ustedes tienen ahorita esta información que no es propiamente una información académica, es una información de conocimiento capturado en la calle, uh-huh. capturado a través del tiempo. Y la experiencia como maestros. Así es. Entonces, señores, por favor, espero que hayan escuchado y hayan disfrutado este podcast, porque nosotros disfrutamos cada capítulo. Cuando hacemos un capítulo, tenemos en mente qué tanto podemos ayudar a las personas que nos escuchan, y eso nos motiva y eso nos hace sentir felices. Entonces espero que también ustedes lo disfruten con lo que les hemos aportado el día de hoy. Bueno, mi nombre es Alberto Musiño, yo me despido, les doy las gracias por habernos escuchado y espero que nos visiten en Patreon, y por supuesto que va a haber el blog, va a estar el vocabulario de este episodio, y pues, ¿qué más les puedo decir? Gracias a los mecenas que están, y vuélvanse nuestros mecenas para que puedan entrar al nivel de compadres y puedan puedan leer alguna de esta información que tenemos. Les doy las gracias, un fuerte abrazo a todos de paz y hasta pronto. Muchísimas gracias, Alberto. Pues sí, queridos escuchas, como bien lo dijo Alberto, disfrutamos cada episodio y siempre pensamos en la utilidad o el disfrute que puede causar esto en ustedes. Que por supuesto que si ustedes lo disfrutan, nosotros lo disfrutamos, y si a nosotros nos gusta, probablemente a ustedes también. Igual hacemos lo mismo para el contenido de Patreon. Le ponemos muchísimas ganas, le echamos toda la carne al asador, como decimos aquí, o sea que ponemos todo el full, damos el full y el extra para ustedes, y esperamos que se conviertan en nuestros mecenas, que nos ayuden a crecer cada vez más, que nos ayuden a mejorar, porque esa aportación que ustedes hacen nos ayuda a comprar mejores equipamientos para tener un estudio, que en un futuro espero que tengamos un estudio súper mega profesional, Alberto, ¿sí? Y también, por supuesto, nos ayuda a pagar todas las instrucciones que nosotros hacemos, porque esto no sale de la nada, damas y caballeros. Tenemos muchos fundamentos atrás cada vez que hacemos un episodio, y esas cosas cuestan. Si ustedes quieren ser parte de nuestros mecenas y ayudarnos, se los agradeceríamos muchísimo. Está Patreon para ustedes, con mucho material para estudiar. Y por supuesto, también está Instagram y están nuestras clases, que ya pronto les tengo una nueva noticia para nuestras clases, pero mientras tanto pueden escucharnos en italki, es italki.com, y por supuesto es buscando a Alberto Musiño o buscando a Perla Musiño. Queridos escuchas, gracias por su tiempo, gracias por estar con todos nosotros, que tengan un hermoso día, un abrazo fuerte desde México. Esto es Aprende México y yo soy Perla Musiño. Adiós. ¡Mua!